Muy bien. Nosotros vamos a tener la tesis de que el culto y la veneración a las imágenes en el sentido religioso está absolutamente prohibido por la palabra de Dios. Está absolutamente prohibido por nuestro Señor. Y ningún apóstol ni profeta ha presentado tal situación, tal práctica. De hecho, han aborrecido esta práctica. Y voy a pasar a mostrar una tesis que lleva a la negativa absoluta del culto y la veneración religiosa como práctica a las imágenes. El culto y la veneración a las imágenes son prácticas que han suscitado controversia a lo largo de la historia cristiana. De hecho, a lo largo de la historia cristiana, los verdaderos hijos de Dios hemos mantenido una posición firme, aún siendo perseguidos, por no dar nuestra confianza a realizar ningún tipo de culto y veneración a estatuas, a pilares sagrados, a piedras talladas o a algo que uno entienda que sea semejante al Todopoderoso, a nuestro Creador. Desde una perspectiva bíblica, se argumenta que tales prácticas son contrarias a la naturaleza misma de la adoración directa, pura y exclusiva que nosotros debemos darle a nuestro Dios. Y por lo tanto, Dios exige que a Él se le dé toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, no teniendo nada que sea tallado para llevar una práctica en función de que sea algo religioso para representar a nuestro Dios, la cual debe ser dirigida exclusivamente a Él, sin mediaciones visuales o materiales que puedan desviar la devoción, el pensamiento, la alabanza y la glorificación. Esta tesis explorará mediante un análisis bíblico por qué el culto y la veneración a las imágenes no solo es necesario que se rechace, sino que contradice directamente los mandamientos de nuestro Señor. Pasamos ahora a mostrar, y quiero que Clemente, que me retó a este debate y que lo había hecho insistentemente y además públicamente llamándome cobarde, quiero que aborde específica y directamente mis argumentos en función de una construcción axiomática y que no lo deje pasar por alto. Primer silogismo que voy a presentarle a mi querido amigo Clemente. Premisa mayor: la Biblia prohíbe la adoración de cualquier imagen o ídolo. Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 5. Premisa menor: las imágenes religiosas en la Iglesia Católica son objeto de culto y veneración. Premisa de conclusión: por lo tanto, el culto y la veneración de las imágenes en la Iglesia Católica está prohibido por la palabra de Dios. Donde nosotros podemos mostrar evidencia con respecto a el axioma que mostramos de manera lógica y razonable a la luz de la Escritura. Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 5. No te harás ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que está arriba en el cielo. Recuerden, Dios en el cielo, en su trono de gloria, Jesucristo a la diestra del Padre, Dios en el cielo, Cristo a la diestra del Padre. No guardarás ni harás ninguna imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni con lo que haya abajo en la tierra, ni con lo que haya en las aguas de la tierra. Recuerden, los santos, los muertos, las cabezas, las calaveras, todo esto prohibido desde Éxodo capítulo 20. Silogismo número 2, premisa mayor: Dios es un ser celoso y no comparte su gloria con ídolos, conforme al profeta Isaías capítulo 42, versículo 8 en adelante. Premisa menor: el culto a imágenes religiosas atribuye gloria a estos ídolos. Obviamente la glorificación se da en una práctica religiosa prohibida por los profetas. Conclusión: por lo tanto, el culto a imágenes religiosas es algo completamente contradictorio a la voluntad de nuestro Dios. Ejemplo y evidencia que vamos a mostrar: Isaías capítulo 42, versículo 8 en adelante. Yo soy el Señor, este es mi nombre, no entregaré a otro mi gloria, ni mi alabanza a imágenes talladas. A lo mejor el amigo Clemente dirá: no, porque nosotros le damos la gloria a nuestra madre, a nuestro padre, nosotros pues reconocemos a algún hermano, algún amigo, algún jefe, etcétera. Falso, porque este no es el tipo de glorificación en la práctica religiosa, en el culto y veneración al único que lo merece, a nuestro Dios en su plenitud. Por lo tanto, me adelanto de manera hipotética a refutar esa absoluta y absurda contradicción. Silogismo número 3. Premisa mayor: la Biblia enseña que los
creyentes deben adorar a Dios en espíritu y en verdad, conforme a Juan capítulo 4, versículo 24. Premisa menor: el culto a imágenes materiales no es un acto de adoración en espíritu y en verdad. Recuerden, el culto a una imagen no es adorar en espíritu directamente y en verdad, como enseña nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo lo que ustedes pidieren, háganlo al Padre en mi nombre, no en el nombre de un santo, no en el nombre de una estatua, no en el nombre de una imagen, solamente en espíritu y en verdad. Conclusión lógica: por lo tanto, el culto a imágenes materiales es completamente incompatible, adversa, contradictoria y va en franca violación a la palabra de Dios. Nuestra próxima evidencia, conforme a esta construcción axiomática: Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu y sus adoradores deben adorarlo en espíritu y en verdad. Ahora vamos a dar nuestra evidencia sustentable, lo que creemos los cristianos evangélicos, los que confiamos plenamente en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está toda la verdad. Y aquí vienen nuestras evidencias bíblicas. Éxodo 20: no hagas dioses de plata para ponerse a la par de mí, ni se hagan dioses de oro. Cuando Clemente escucha que estos textos se refieren a que no se hagan dioses, está olvidando que para el pensamiento hebreo, para los profetas, usted dedicar incluso una imagen en función de la imaginación de lo que está en el cielo, usted le está dando una divinidad, usted le está dando categoría de divinización a todo lo que es representado para llevarlo a culto religioso. Culto y práctica religiosa prohibida, repito, por la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 en adelante. Tengan pues mucho cuidado de ustedes mismos, ya que no vieron ninguna figura el día en que el Señor les habló en Horeb, de en medio del fuego. Tengan cuidado ustedes mismos de que Dios no les mostró ninguna figura para que ustedes obviamente le rindan culto y veneración a la imagen del Señor. Eso nunca el Señor lo mandó ni lo permitió. No sea que se corrompan como lo ha hecho el catolicismo romano, con todo respeto, y hagan para ustedes mismos una imagen tallada, como también el pueblo de Israel, pensando que Dios, sacándolo de la esclavitud de Egipto, podía ser representado por un becerro, pues ellos no tenían una conceptualización gráfica de quién es el Todopoderoso, y entonces cometieron pecado haciendo un becerro de oro, diciendo: este es nuestro Dios, Yahweh, el que nos sacó de la esclavitud en Egipto. Levítico capítulo 26, versículo 1 en adelante. No se hagan ídolos ni imagen tallada, ni levanten una estela o piedra tallada, ni coloquen en su tierra piedra labrada para inclinarse ante ella, porque yo soy el Señor su Dios. Piedra tallada no eran dioses. Pilares sagrados no eran dioses. Eran objetos que se llevaron, incluso el pueblo de Israel, cuando cometieron pecado, a la veneración y al culto religioso a estas cosas. Por lo tanto, el Señor prohíbe esto en Levítico 26. Deuteronomio 7, del versículo 5 en adelante. Pero esto es lo que deben hacer con ellos: demuelan sus altares, destrocen sus piedras sagradas. Recuerden, piedras sagradas no son dioses. Corten sus imágenes de acera. Aquí hay una representación pagana también. Y quemen el fuego de sus ídolos. Estos textos y silogismos presentan un argumento sólido contra la práctica del culto y la veneración a las imágenes en la Iglesia Católica, obviamente porque tienen un espíritu que ellos entienden que al practicar esto no están adorando una imagen, pero aunque no le pongan el término adorando una imagen, están violentando la palabra de Dios. La Escritura es clara y prohíbe la idolatría, también prohíbe el culto, también prohíbe la veneración a todo lo que sea llevado a una práctica religiosa. Ahora vamos a ampliar la tesis con algunos otros puntos importantes en el término de una construcción lógica. Una tesis ampliada sería la siguiente: el culto y la veneración de imágenes en la Iglesia Católica no solo contravienen mandamientos específicos, como ya lo estamos demostrando en la palabra de Dios, pues muestran claramente que en el corazón del ser humano pecaminoso y que no conoce a Dios en su plenitud o no es guiado por el Espíritu Santo, está practicando una franca idolatría, sino que también desvían la devoción pura, perfecta, diáfana, clara, directa, como nosotros que sí adoramos al Señor, le practicamos culto y veneración en espíritu y en verdad,
pues realizamos desde la Cosmovisión Cristiana Evangélica. Debe ser dirigida exclusivamente toda nuestra devoción a nuestro Dios, promoviendo una forma de adoración que no contradiga la palabra de Dios. El enfoque bíblico es una relación directa con nuestro Creador. Por eso nosotros somos sola Escritura, porque entendemos que la verdad está en la palabra de Dios, y eso no es bibliolatría, eso es reconocimiento a la palabra del Señor para luego nosotros hacer directamente la adoración, la veneración y el culto correcto como Dios lo pide y como le estamos demostrando. Vamos a presentarle a Clemente otra construcción axiomática. Vaya tomando nota. Voy a dar una premisa mayor en este segundo tiempo de nuestra tesis. La Biblia enseña que solo Dios es digno de adoración y servicio. Mateo capítulo 4, versículo 10. Premisa menor. Adorar o venerar imágenes implica ofrecer culto que pertenece única y exclusivamente a nuestro Dios. Conclusión, por lo tanto, adorar o venerar imágenes es una violación franca y directa del mandamiento de que solo Dios merece toda la gloria, toda la alabanza y toda la honra. Adorar únicamente en espíritu y en verdad a nuestro Dios. Evidencia, Mateo capítulo 4. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Cuando usted se le postra a una estatua, usted le está sirviendo a esta estatua en el catolicismo romano, porque en el catolicismo los romanos le hacen procesiones a esa estatua. En el catolicismo romano le piden esa estatua. En el catolicismo romano le prenden velas a esa estatua. En el catolicismo romano hasta bailan las estatuas. En el catolicismo romano hasta le ponen bebés a las estatuas. Eso está total y absolutamente prohibido en la palabra del Señor. Silogismo número 5, premisa mayor. La Biblia condena la adoración de dioses falsos y sugiere que detrás de los ídolos hay una conceptualización, en una veneración, en una práctica religiosa a los demonios, como establece Corintios capítulo 10 del versículo 10, primera de Corintios capítulo 10 del versículo 19 en adelante. Premisa menor, las imágenes veneradas pueden convertirse en objetos que desvíen la verdadera devoción hacia Dios y por lo tanto se crea una falsa devoción a una conceptualización de una práctica religiosa a estas imágenes. Conclusión, por lo tanto, la veneración de imágenes puede llevar a la idolatría, aunque usted no le quiera llamar idolatría. A Dios no le importa cómo usted le llame, a Dios le importa la práctica que usted realiza. Llevar esta práctica está acarreando condenación tanto al que la... 3 minutos. Muchas gracias, moderador. Como al que también escucha la voz del que dice que se debe realizar. Primera de Corintios capítulo 10 del versículo 19 en adelante. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que algo sea lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Usted dirá, bueno, porque esos eran dioses falsos, etcétera. No, porque lo que Pablo está corrigiendo en esta carta es que la iglesia no puede tener ni siquiera una mínima consideración a llevar la imagen de Dios en su mente para establecerlo en una escultura para luego dedicarle cualquier cosa, porque esto Dios ya lo había prohibido en el Antiguo Testamento y por lo tanto el apóstol Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo, sabía muy bien lo que iba a ocurrir en una sede llamada Iglesia Católica Apostólica Romana de rito latino, con la mezcolanza pagana de esos ídolos, donde le cambian los nombres para ponerle nombre de los santos. Por eso el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo a que tuviéramos eso bien claro, como lo tenemos los cristianos evangélicos. Silogismo número 6, premisa mayor. La Biblia enseña que los ídolos no tienen poder, como dice la canción de un querido hermano y amigo llamado Edgar Pacheco, que los tiene a ustedes de la cabeza para arriba y los tiene preocupados. Los ídolos no tienen poder en ningún sentido, pues Dios muestra en su palabra que esos ídolos no pueden ser representados en ningún culto ni veneración para ser representado en la persona de nuestro Dios, que existe en tres personas. Nuestro Dios, un ser que existe en tres personas. Premisa menor, las imágenes religiosas son objetos materiales sin poder intrínseco. Conclusión, por lo tanto, la veneración de las imágenes es una vana e inútil. Muchas gracias, moderador. Según la enseñanza bíblica,
Salmos capítulo 105 es una evidencia de lo que estamos presentando. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, y esto incluye pilares sagrados y piedras talladas. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con sus gargantas. Semejantes a ellos son todos los católicos romanos que confían en eso. Perdón, no quiero ponerle a la Biblia lo que no dice. Pido perdón. Semejantes a ellos son todos los que practican tales cosas. Y cualquiera que confía en ellos se hace partícipe de ellos o semejantes a ellos. Conclusión, queridos hermanos y amigos. Esta tesis ha demostrado que la Biblia absolutamente está en contra, no solo de que alguien le llame de manera falaz, que no está adorando, sino que la práctica religiosa no debe ser llevada a cabo. Muchas gracias.